¿Sabías que una de las figuras más influyentes del cristianismo experimentó una transformación radical? Pablo, que en un principio fue un feroz perseguidor de cristianos, se convirtió en uno de los mayores defensores de la fe. Pero lo que muchos no saben es que el camino de Pablo estuvo lleno de misterios y secretos que cambiaron para siempre el curso de la historia cristiana. ¿Cómo fue que él, un hombre con un pasado tan oscuro, terminó transformando la religión e influyendo en generaciones? En el video de hoy desvelaremos la verdad oculta sobre Pablo, mostrando cómo sus acciones impactaron al cristianismo de formas que nunca imaginaste. Quédate hasta el final y prepárate para una revelación sorprendente. En el vasto imperio romano, donde las conquistas militares, la cultura helenística y el orgullo de Roma se entrelazaban, existía una fuerza silenciosa pero poderosa que estaba a punto de desencadenar una revolución espiritual. Pablo de Tarso, un hombre de origen judío helenístico, caminaba bajo el signo de la dualidad. Por un lado, era el hijo de Tarso, una próspera ciudad en Cilicia, llena de influencias culturales griegas. Por el otro, era un fariseo devoto, comprometido con los principios más estrictos de la ley mosaica. Su vida, en un principio, reflejaba una búsqueda de perfección religiosa, atado a la estricta observancia de las reglas y al celo por la pureza de Israel. Pero el destino, como un río que encuentra su curso, estaba a punto de desviar su camino de una forma inesperada. Antes de ser conocido como Pablo, era Saulo, un hombre que sentía una feroz devoción por el judaísmo. Creía que su misión era proteger la fe de Israel a toda costa, que cualquier amenaza al monoteísmo absoluto, cualquier desviación de la ley, debía ser combatida con rigor. Los cristianos, una secta emergente que seguía las enseñanzas de un Jesús crucificado, representaban todo lo que él consideraba herejía. Saulo se convirtió en el principal perseguidor de los seguidores de Cristo, y su furia era inmensa. Veía en cada cristiano una amenaza al verdadero culto de Dios. Sin embargo, esta historia de persecución tomaría un giro dramático. El hombre que dedicó su vida a erradicar el cristianismo sería, en un sorprendente giro, elegido para ser su mayor propagador. La transformación de Saulo en Pablo fue un evento tan significativo que no podía ser explicado por simples palabras humanas. Fue una intervención divina, un enfrentamiento entre la carne y el espíritu, entre lo viejo y lo nuevo, que reescribió su propia identidad. Durante un viaje a Damasco para arrestar a más cristianos, Saulo fue rodeado por una luz cegadora que lo derribó al suelo y una voz retumbante le preguntó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». La luz de Cristo no solo cegó sus ojos físicos, sino que abrió los ojos de su alma, revelándole la verdad que había estado buscando sin saber cómo encontrarla. Estaba frente al Salvador, y esta revelación no fue solo una visión, fue un encuentro que transformó la esencia de su ser. El orgullo de Saulo fue destruido, y él, que antes destruía, ahora fue encargado de la misión de edificar. Llegó a entender que el mensaje de Cristo no era un agravio a la ley, sino el cumplimiento de una promesa divina, el camino hacia la redención que nunca imaginó posible. El impacto de Pablo en el cristianismo no se limitó a sus palabras o acciones. Fue el catalizador de un cambio que, a través de sus viajes y cartas, cruzó fronteras, culturas e idiomas. El cristianismo dejó de ser una fe aislada dentro del judaísmo y se convirtió en una religión universal. La visión de Pablo de una iglesia abierta tanto a gentiles como a judíos, sin distinción, desafió las normas sociales y religiosas de la época, y al hacerlo, no solo moldeó la teología cristiana, sino que también redefinió el papel de los cristianos en el mundo. Sus enseñanzas sobre la gracia, la fe y la salvación se convirtieron en los pilares sobre los que se edificaría el cristianismo. Las comunidades que fundó no fueron solo refugios espirituales, fueron centros de transformación social. Su visión de que el evangelio debía ser llevado a todos los pueblos, independientemente de su origen o clase social, se convirtió en uno de los mayores legados de su vida. Y así, de perseguidor a apóstol, de fariseo a fundador de iglesias, la historia de Pablo de Tarso trasciende la de un simple hombre. No fue solo un apóstol, fue el instrumento divino que hizo del cristianismo una fe global, cuyos ecos siguen escuchándose hasta el día de hoy. La luz que lo cegó en Damasco no solo lo iluminó a él, sino que también iluminó el camino hacia un nuevo mundo espiritual, un mundo donde la gracia y el perdón se convirtieron en las llaves de la salvación. Antes de su extraordinario viaje como apóstol, Saulo de Tarso era solo un niño que crecía en el dinamismo de una de las ciudades más vibrantes del mundo, Antiguo. Tarso, situada en Cilicia, en el sureste de lo que hoy es Turquía, era un centro de cultura y comercio, un punto de encuentro entre Oriente y Occidente.
La ciudad pulsaba con la influencia helenística. Sus calles estaban llenas de filósofos, mercaderes y escribas. Las discusiones sobre ética y metafísica resonaban en sus plazas y academias, mientras que en el puerto los barcos traían especias de Egipto y telas finas de Siria. Era un lugar donde la tradición judía coexistía con el pensamiento griego, y fue en este entorno bullicioso donde el joven Saulo dio sus primeros pasos. Su familia pertenecía a la élite judía de la diáspora, permaneciendo fieles a la ley mosaica mientras navegaban por el mundo cosmopolita de Tarso. Desde temprana edad, Saulo fue enseñado a vivir con un pie en cada mundo. Su identidad judía era innegociable, pero también absorbió la sofisticación cultural griega. Hablaba griego con fluidez, el idioma internacional del comercio y la filosofía, y dominaba el hebreo y el arameo, los idiomas de la tradición sagrada de su pueblo. Esta educación multilingüe se convertiría en una de sus mayores herramientas en el futuro, permitiéndole comunicarse tanto con judíos como con gentiles sin barreras. Pero había algo que distinguía a Saulo de la mayoría de los judíos de la diáspora. Era ciudadano romano. Este título no se otorgaba a cualquiera. Los ciudadanos romanos gozaban de privilegios especiales, incluido el derecho a un juicio justo y protección bajo la ley imperial. No se sabe con certeza cómo su familia adquirió este estatus, tal vez a través de servicio al imperio o como recompensa por alguna contribución a la ciudad. En cualquier caso, este detalle moldearía decisivamente su destino, permitiéndole viajar libremente por el imperio y, en el momento crucial de su vida, garantizar que su juicio tuviera lugar en Roma. Aunque Tarso era un importante centro académico, con una reputación que rivalizaba con la de Atenas y Alejandría, Saulo no pasó su juventud entre los pensadores escépticos y los oradores de cientos y la ciudad. Su familia era profundamente religiosa y desde pequeño fue sumergido en las enseñanzas de la Torá. Creció escuchando historias de los patriarcas, recitando los salmos y aprendiendo a interpretar las escrituras con precisión. Sus padres deseaban para él un futuro honorable dentro de la comunidad judía, y para esto no había camino más noble que convertirse en fariseo, un erudito dedicado a la ley de Dios. El joven Saulo también aprendió un oficio, como era costumbre, entre los judíos. Se convirtió en fabricante de tiendas, un trabajo que requería destreza con el cuero y los tejidos duraderos. Este conocimiento práctico lo acompañaría durante toda su vida, permitiéndole mantenerse durante sus futuros viajes misioneros. Pero su destino no estaba en Tarso. Sus padres sabían que si quería crecer en la fe y convertirse en un verdadero erudito de la ley, tendría que ir más allá de las fronteras de su ciudad natal. El verdadero centro del conocimiento religioso no estaba en Tarso, sino en Jerusalén, la ciudad santa, donde los mayores maestros enseñaban y donde se erguía el propio templo de Dios. Y así, aún joven, Saulo dejó su tierra natal y partió hacia Jerusalén. Poco sabía que este sería el primero de muchos pasos que lo llevarían a cambiar el mundo. Al llegar a Jerusalén, el joven Saulo sintió el peso de la ciudad santa sobre sus hombros. Sus estrechas calles bullían de escribas, sacerdotes y peregrinos de todo el mundo judío. El templo, con sus altas puertas doradas y columnas de mármol blanco, dominaba el paisaje, reflejando la gloria del Dios de Israel. Para cualquier judío devoto, vivir allí era un privilegio invaluable. Pero para Saulo, Jerusalén era más que un lugar de culto. Era el centro del conocimiento, donde se estudiaba la Torá con fervor y donde podría convertirse en un verdadero maestro de la ley. Sus padres lo enviaron a estudiar con nada menos que Gamaliel, uno de los rabinos más respetados de la época. Gamaliel era nieto de Hillel, uno de los más grandes sabios del judaísmo, y su escuela era conocida por su enfoque equilibrado y reflexivo de la ley mosaica. Para un joven ambicioso como Saulo, aprender bajo un maestro tan renombrado era una oportunidad inigualable. El estudio de la Torá era riguroso y requería la memorización completa de los textos sagrados, una interpretación detallada y debates acalorados sobre su aplicación. Los estudiantes pasaban horas analizando cada versículo, discutiendo su significado y cómo debía vivirse en la vida diaria. Saulo se sumergió en este mundo con intensidad, demostrando ser un estudiante brillante y dedicado. No solo memorizó las escrituras, sino que también demostró un fervoroso celo por la pureza de la ley, creyendo que era la única forma de agradar a Dios y preservar la identidad del pueblo judío. Sin embargo, la influencia de Jerusalén no borró completamente la huella que Tarso había dejado en su mente. A pesar de estar inmerso en el judaísmo fariseo, Saulo no podía ignorar que su infancia en una ciudad helenística le había dado una profunda comprensión de la cultura griega. Comprendía la retórica de los filósofos, conocía las epopeyas de Homero
y era consciente de cómo los gentiles veían el mundo. Mientras que otros fariseos veían a los griegos como una amenaza para la pureza de la fe, Saulo podía comprender sus ideas y argumentos. Este conocimiento no parecía importante en ese momento, pero en el futuro se convertiría en una de las mayores herramientas para su misión. Además, la ciudadanía romana que había heredado de su familia le otorgaba una perspectiva única. Comprendía los derechos y deberes de un ciudadano del imperio, sabía cómo funcionaba el sistema legal romano y estaba familiarizado con la estructura administrativa de las ciudades. Esto le permitiría, años después, navegar hábilmente por el mundo gentil, apelando a su ciudadanía cuando fuera necesario y utilizando su educación para argumentar de manera convincente ante gobernadores y reyes. Sin embargo, en ese momento todo esto parecía secundario. Lo que le importaba a Saulo era su compromiso con la ley. Se veía a sí mismo no solo como un estudiante, sino como un ferviente defensor de la tradición judía. Su visión del mundo estaba clara. La ley de Moisés era la única verdad, y cualquier desviación de ella representaba un peligro para el pueblo escogido de Dios. Esta mentalidad lo llevaría a tomar decisiones que cambiarían su vida para siempre. Aún no lo sabía, pero su viaje de celo religioso estaba a punto de llevarlo por un camino inesperado, un camino que comenzaría con la persecución de aquellos que él consideraba herejes. El tiempo pasó, y Saulo, ahora un joven prodigio en tras el conocimiento de la Torá, destacó entre sus compañeros de estudio. Su fervor y su inteligencia llamaron la atención de los líderes religiosos, que vieron en él un futuro prometedor dentro del judaísmo. Pero para Saulo, ser solo un erudito de la ley no era suficiente. Quería más. Quería vivir completamente, dedicado al servicio de Dios, demostrando su lealtad a través de la obediencia inquebrantable a la ley mosaica. Con este propósito en mente, decidió quedarse en Jerusalén, el epicentro de la fe judía. La ciudad no solo era un centro religioso, también era un campo de batalla para luchas ideológicas. Dentro de los muros del templo y en las calles de piedra, diferentes facciones del judaísmo competían por influencia. Estaban los saduceos, aristócratas que controlaban el templo y rechazaban las tradiciones orales, los celotes que promovían la rebelión contra Roma, y los fariseos a los que Saulo pertenecía, dedicados a la estricta conservación de la ley. En medio de estas luchas, un nuevo grupo crecía silenciosamente, los seguidores de Jesús de Nazaret. Para Saulo, este movimiento era un desafío directo a la tradición judía. Predicaban que Jesús era el Mesías, una afirmación que le parecía absurda, ya que el Mesías esperado debía restaurar a Israel y derrotar a sus enemigos, no morir en una cruz romana como un criminal común. Además, sus seguidores no solo enseñaban que había resucitado de entre los muertos, sino también que la salvación no dependía de la estricta adherencia a la ley, sino de la fe en él. Esta idea representaba una amenaza para lo que Saulo creía. Si esta enseñanza se difundía, podría debilitar el compromiso del pueblo con la ley de Dios, poniendo en riesgo toda la identidad judía. Para él, esta nueva secta debía ser contenida antes de que causara daños irreparables. A medida que profundizaba en su conocimiento y consolidaba su posición como fariseo, Saulo comenzó a involucrarse activamente en la defensa de la pureza de la fe judía. Bajo la guía de los principales maestros, observó de cerca el crecimiento de este movimiento cristiano, sintiéndose cada vez más indignado por su influencia. Vio a los seguidores de Jesús reuniéndose en sinagogas, predicando, en público e incluso realizando milagros en nombre del hombre que, según Saulo, era un falso profeta. Su indignación creció al escuchar a los apóstoles proclamar la resurrección y atraer a más y más judíos e incluso gentiles a su causa. Fue en este ambiente cargado de tensiones que Saulo tomó su primera gran decisión. No sería un simple espectador de la historia. Decidió actuar. Desde ese momento su viaje ya no sería solo intelectual. Tomaría una postura firme contra los seguidores de Jesús, defendiendo la ley con todas sus fuerzas. El joven erudito estaba a punto de convertirse en un implacable perseguidor. Sin embargo, el destino tenía planes muy diferentes para él. Saulo no solo era un prometedor estudiante de la Torá, se había convertido en un verdadero guardián de la ley. Su educación bajo la tutela de Gamaliel lo había colocado en una élite intelectual dentro del judaísmo. Pero a diferencia de su maestro, quien adoptaba un enfoque más moderado y reflexivo, Saulo era impulsivo e intransigente. Para él, la obediencia a la ley no solo era un deber, sino una batalla contra cualquier amenaza a la pureza de la fe judía. El movimiento fariseo al que pertenecía creía que la única manera de asegurar la bendición de Dios sobre Israel era mediante la estricta observancia de la ley. No se podían hacer concesiones. Cada mandamiento debía ser seguido meticulosamente,
porque eso era lo que distinguía al pueblo elegido de las naciones paganas. Para Saulo, cualquier desviación, por pequeña que fuera, no solo era un error teológico, sino una afrenta directa a Dios. Esta convicción inquebrantable lo llevó a ver el movimiento cristiano no solo como una desviación doctrinal, sino como un veneno que amenazaba con corromper a Israel. Si este grupo de seguidores de Jesús crecía, podría desviar a toda la nación. Eso era inaceptable. Saulo comenzó a destacarse entre los jóvenes fariseos por su pasión ardiente. Mientras otros solo se preocupaban por los estudios y debates, él veía su fe como una causa activa. Sus oraciones eran fervientes, su ayuno disciplinado y su devoción incuestionable. En su mente no solo servía a Dios, sino que lo defendía. Sin embargo, esta devoción lo llevó a un punto peligroso. Comenzó a creer que su misión personal era eliminar cualquier influencia que comprometiera la ley. Fue con este espíritu que su enfoque se dirigió completamente contra los cristianos. Ellos se convirtieron en su objetivo principal. La idea de un Mesías crucificado y resucitado era para él una herejía insoportable. ¿Cómo podía el ungido de Dios morir de la manera más vergonzosa posible, colgado en una cruz romana? Eso era un ultraje. Peor aún, cada vez más judíos aceptaban este mensaje y abandonaban la tradición. Los cristianos debían ser detenidos, y Saulo estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para cumplir con esta tarea. Su fanaticismo creció. Comenzó a buscar activamente formas de combatir este movimiento. La oportunidad perfecta surgió cuando los líderes religiosos comenzaron a organizar persecuciones contra los cristianos. Saulo, decidido a demostrar su lealtad a Dios y a la ley, se ofreció sin dudar para liderar la represión. Ya no era solo ser un erudito o un devoto fariseo. Se había convertido en un guerrero de la fe. Poco sabía él que esta cruzada personal lo llevaría por un camino completamente inesperado. La reputación de Saulo creció entre los líderes religiosos de Jerusalén. Ya no era solo un prometedor joven erudito, sino un ardiente defensor de la pureza de la fe judía. Mientras que muchos fariseos debatían teorías en los pasillos del templo, él pasaba a la acción. Para Saulo, los seguidores de Jesús eran un cáncer que debía ser extirpado antes de que se extendiera. Se unió al Sanedrín y obtuvo autoridad oficial para arrestar a los cristianos. Su presencia comenzó a sentirse en toda la ciudad. El miedo se extendió entre los discípulos de Cristo porque sabían que Saulo no tendría piedad. Invadiría hogares, arrastraría a hombres y mujeres fuera de ellos y los entregaría a las autoridades para ser interrogados y castigados. Muchos fueron azotados, otros encarcelados y algunos incluso llegaron al extremo del martirio. Así fue como Saulo se convirtió en una figura clave en el evento que marcaría su vida para siempre, la muerte de Esteban. Esteban, uno de los primeros diáconos de la iglesia, era conocido por su elocuencia y su valiente defensa del Evangelio. Durante su discurso ante el Sanedrín, acusó a los líderes religiosos de rechazar a Dios y matar al Mesías. Sus palabras furiosas y condenatorias resonaron profundamente en Saulo, quien estaba presente y observaba todo con ojos ardientes de indignación. La ira de Saulo no tenía límites. Él mismo se encargó de la ejecución de Esteban, presenciando cómo lo apedreaban hasta que su cuerpo dejó de moverse. Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano, pero para Saulo, su muerte era un triunfo. Era la prueba de que estaba defendiendo la pureza de la fe judía. Saulo continuó su persecución persiguiendo a los cristianos en todos los rincones de Jerusalén. Pero como veremos, su fervor religioso y su celo por la ley no lo llevarían por el camino que él esperaba. La solución fue rápida y brutal. Esteban fue llevado ante el Sanedrín bajo falsas acusaciones de blasfemia. En el calor del juicio proclamó la historia de Israel y señaló que los líderes estaban resistiendo al mismo Dios. Furiosos lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Saulo estaba allí, observándolo todo. No arrojó las piedras, pero cuidaba los abrigos de aquellos que sí lo hacían. Un gesto de complicidad y aprobación. Mientras las piedras golpeaban el cuerpo de Esteban, el joven fariseo no apartaba la vista. Vio cuando en sus últimos momentos, Esteban gritó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado», y luego murió. Esa escena conmovió a Saulo, tal vez en lo más profundo de su alma, pero en la superficie solo fortaleció su convicción. Para él, eso era la justicia de Dios, en acción. El asesinato de Esteban no detuvo a los cristianos. Por el contrario, la persecución los dispersó a otras regiones, propagando el evangelio aún más. Pero para Saulo, esto solo significaba una cosa: necesitaba ir más allá de Jerusalén para erradicar esa secta,
Así fue como consiguió la autorización para viajar a Damasco, una ciudad con una comunidad cristiana creciente. Allí podría continuar su misión como cazador de cristianos. Su corazón ardía, su mente estaba aguda y su determinación era inquebrantable. Lo que Saulo no sabía era que este viaje no solo cambiaría su destino, sino que lo transformaría por completo. El viaje a Damasco fue largo. Saulo y sus compañeros viajaron por caminos polvorientos bajo el abrasador sol sirio, decididos a cumplir su misión. Cada paso era un recordatorio del propósito que ardía en su corazón: encontrar a los cristianos y destruirlos. Para él no había dudas, solo la certeza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios. La ciudad de Damasco apareció en el horizonte, sus imponentes puertas prometiendo otra victoria contra la secta que amenazaba al judaísmo. Pero entonces, algo sucedió. En medio del camino, una luz cegadora brilló alrededor de Saulo. No era el sol, no era un reflejo, era algo sobrenatural. La intensidad era insoportable, y sus ojos no pudieron resistir el brillo. En un instante, Saulo cayó al suelo. Su corazón latía con rapidez. Intentó levantarse, pero su cuerpo estaba paralizado. Entonces escuchó una voz: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». El sonido era profundo, penetrante, resonando no solo en sus oídos, sino en su alma. Era como si cada fibra de su ser hubiera sido golpeada por esas palabras. Temblando respondió: «¿Quién eres, Señor?». Y luego vino la respuesta que cambiaría su vida para siempre: «Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate, entra en la ciudad y te será dicho lo que debes hacer». El corazón de Saulo latía con fuerza. ¿Jesús? ¿Cómo era esto posible? Él estaba muerto, crucificado como un criminal, y sin embargo allí estaba hablándole de una manera que nadie podría negar. Saulo intentó abrir los ojos, pero todo lo que veía era oscuridad. Estaba ciego. El que había confiado tanto en su vista, tanto física como espiritual, ahora no veía nada. El hombre que caminaba con arrogancia y autoridad ahora necesitaba ser guiado por sus compañeros. Lo llevaron a Damasco, pero no como un cazador triunfante, sino como un hombre roto. Durante 3 días, Saulo permaneció ciego, sin comer ni beber. Todo lo que sabía, todo lo que creía, se desmoronaba. Allí, en la oscuridad de su ceguera, se enfrentó a su mayor batalla, no contra los cristianos, sino contra sí mismo. Y fue en este estado de vulnerabilidad donde Dios comenzó a preparar el nuevo camino de Saulo. Mientras Saulo yacía en completa oscuridad en Damasco, sin comer, sin beber, solo perdido en sus pensamientos, otra historia se desarrollaba. Al otro lado de la ciudad, un discípulo llamado Ananías estaba orando cuando escuchó la voz del Señor llamándolo. «Ananías». Inmediatamente respondió: «Here I am, Lord». Pero las palabras que siguieron lo llenaron de miedo. «Levántate y ve a la calle llamada Recta, y en la casa de Judas busca a Saulo de Tarso, porque he aquí, él está orando». El corazón de Ananías se congeló. Saulo de Tarso, el cruel, perseguidor, el hombre responsable de la prisión y la muerte de tantos hermanos en la fe, el cuyo nombre causaba terror a los cristianos. «Señor», dijo Ananías dudando, «he oído muchos informes sobre este hombre y todo el daño que ha hecho a tus santos en Jerusalén, y tiene autoridad de los sumos sacerdotes para arrestar a todos los que invocan tu nombre». Pero el Señor respondió firmemente: «Ve, porque él es un instrumento escogido mío para llevar mi nombre delante de los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». El miedo aún pesaba sobre el corazón de Ananías, pero su fe era mayor. Si Dios lo enviaba, él obedecería. Así que, con pasos vacilantes, pero confiado en la voz del Señor, Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Lo encontró allí, frágil, ciego, débil, pero algo en él parecía diferente. El fariseo orgulloso ahora estaba roto. Ananías se acercó y poniendo sus manos sobre él dijo suavemente: «Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo». En ese instante algo como escamas cayó de los ojos de Saulo. Parpadeó varias veces, y luego por primera vez en 3 días pudo ver nuevamente. Pero no solo veía con sus ojos físicos. Su visión espiritual había sido transformada. Sin dudar, se levantó y fue bautizado. El que había venido a destruir a los seguidores de Cristo ahora se convirtió en uno de ellos. Después de días de ayuno y sufrimiento, comió y recuperó sus fuerzas.
Pero Saulo ya no era el mismo. Su corazón estaba lleno de un nuevo propósito, y su mente, antes enfocada en perseguir a los cristianos, ahora ardía con el deseo de anunciar al mundo la verdad que había intentado silenciar. El perseguidor se había convertido en discípulo. El cazador se había convertido en seguidor. Y esta transformación fue solo el comienzo de su nueva misión. Ahora, Saulo veía el mundo con nuevos ojos. Su mente, antes llena de certezas inquebrantables sobre la ley, ahora estaba llena de preguntas y reflexiones sobre la revelación que había recibido. ¿Cómo pudo él, un fariseo celoso y perseguidor de cristianos, haber sido elegido por Dios para proclamar el mensaje de Cristo? ¿Cómo encajaban la ley mosaica y los profetas en el nuevo pacto de Jesús? Necesitaba respuestas. Necesitaba entender su misión. Así que, en lugar de quedarse en Damasco y comenzar a predicar de inmediato, Saulo tomó una decisión inesperada. Se retiró a Arabia. Poco se sabe sobre este periodo de su vida. Las Escrituras no nos dicen exactamente a dónde fue ni qué hizo durante este tiempo, pero podemos imaginar a un hombre que por primera vez se apartó del torbellino de su vida anterior para sumergirse profundamente en el llamado divino. Tal vez viajó al desierto como lo hicieron Moisés y Elías antes que él, buscando la presencia de Dios en medio de la soledad. Tal vez pasó horas y días en oración y ayuno, reevaluando todo lo que creía. Las palabras de Jesús resonaban en su mente. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? El fariseo que antes se enorgullecía de su conocimiento, ahora se veía a sí mismo como un estudiante ante un nuevo maestro. Volvió a estudiar las Escrituras, pero esta vez a la luz de una nueva revelación. Los escritos de Isaías, los salmos mesiánicos, las profecías sobre el siervo sufriente, todo tenía sentido ahora. El Cristo que había negado era de hecho el cumplimiento de todas las promesas. Este periodo de retiro no fue un tiempo perdido. Fue allí donde Saulo dejó de ser solo un hombre transformado por un evento milagroso y comenzó a convertirse en el apóstol que daría forma al futuro de la fe cristiana. Cuando finalmente regresó, ya no era solo Saulo, el fariseo arrepentido. Ahora llevaba consigo un nuevo propósito, una nueva convicción, y pronto el mundo conocería no solo a Saulo, sino a Pablo, el apóstol de los gentiles. Cuando Saulo regresó de su viaje en Arabia, su corazón ardía con un nuevo propósito. Ya no era el fariseo que perseguía a los cristianos, sino un hombre transformado, listo para proclamar el nombre de Jesús. Su primer destino fue Damasco, donde todo había comenzado. Al llegar a la ciudad, Saulo comenzó a predicar en las sinagogas, proclamando que Jesús era el Hijo de Dios. La sorpresa fue inmediata. Los judíos que antes lo conocían como un feroz oponente de los cristianos quedaron atónitos. ¿No es este el mismo hombre que vino aquí para arrestar a los seguidores de Jesús? Susurraban entre ellos. El impacto de su predicación fue abrumador. Con su profundo conocimiento de las Escrituras y su capacidad para argumentar, confundió a sus antiguos aliados, demostrando que Jesús era, de hecho, el Mesías prometido. Sin embargo, el cambio radical en su vida no pasó desapercibido. Los neones, líderes judíos, comenzaron a verlo como un traidor y rápidamente se tramó un plan para matarlo. Una noche, sus nuevos hermanos en la fe supieron que un grupo de hombres estaba vigilando las puertas de la ciudad esperando el momento adecuado para matarlo. Los cristianos entonces tomaron una decisión audaz. Ayudaron a Saulo a escapar. En una operación secreta lo pusieron en una gran canasta y lo bajaron por las murallas de la ciudad, permitiéndole huir antes de que sus enemigos lo notaran. El siguiente paso de Saulo estaba claro. Necesitaba ir a Jerusalén, el corazón de la fe judía, y unirse a los apóstoles. Pero eso no sería tan fácil como pensaba. Al llegar a la ciudad santa, su recibimiento fue muy diferente de lo que esperaba. La comunidad cristiana aún lo recordaba como un cruel perseguidor. Para muchos era imposible creer que su conversión fuera genuina. ¿Y si es una trampa?, se decían unos a otros. ¿Y si solo quiere infiltrarse entre nosotros para destruirnos desde dentro? La atmósfera de desconfianza era evidente. Los apóstoles evitaban reunirse con él. La mayoría de los discípulos mantenían su distancia. Saulo estaba solo en su fe. Entonces apareció Bernabé, un hombre de espíritu, generoso y corazón noble. Bernabé creyó en la transformación de Saulo. Lo llevó ante los apóstoles y personalmente dio testimonio de su sinceridad. Les contó sobre su experiencia en el camino a Damasco, su visión de Cristo y cómo ahora predicaba el evangelio con valentía. Pedro y los demás, aún dudosos, escucharon con atención. Gradualmente comenzaron a ver que algo extraordinario,
había sucedido en la vida de este hombre. Y así, Saulo fue aceptado entre ellos. Pero la aceptación por parte de los cristianos no significaba que estuviera a salvo. Los mismos judíos que habían perseguido a Jesús ahora dirigían su atención al que antes había sido su aliado. Una vez más, su vida estaba en peligro, y los hermanos en la fe decidieron que lo mejor sería enviarlo a su ciudad natal, Tarso, donde podría predicar y fortalecerse antes de su gran misión. Poco sabía él que esto era solo el comienzo. El tiempo que Saulo pasó en Tarso fue uno de aprendizaje y crecimiento. Mientras tanto, algo extraordinario estaba sucediendo en Antioquía, una ciudad vibrante y multicultural en Siria. Allí, el evangelio se había difundido de manera impresionante, alcanzando no solo a los judíos, sino también a los gentiles, algo que hasta entonces había sido impensable para muchos seguidores de Cristo. Los líderes de la iglesia de Jerusalén recibieron informes sobre esta nueva y creciente comunidad y decidieron enviar a Bernabé para evaluar la situación. Al llegar, Bernabé se sorprendió. La iglesia en Antioquía estaba prosperando con una fe sincera y poderosa, y el Espíritu de Dios claramente estaba obrando. Sabía que necesitaba a alguien preparado para ayudar en este momento crucial, y no había mejor persona que Saulo. Sin demora, Bernabé viajó a Tarso para encontrar a su amigo. Cuando lo encontró, le dijo con entusiasmo: «Saulo, la obra del Señor está avanzando entre los gentiles. Ven conmigo a Antioquía. Te necesitamos». Saulo aceptó el llamado y fue a la ciudad que, sin saberlo, se convertiría en uno de los mayores hitos de su misión. Al llegar, se impresionó de lo que vio: gentiles y judíos unidos en una sola fe, algo revolucionario para la época. A diferencia de Jerusalén, donde los seguidores de Jesús aún estaban fuertemente ligados a las tradiciones judías, Antioquía era una ciudad cosmopolita, abierta a nuevas ideas. Durante un año entero, Saulo y Bernabé enseñaron en esa comunidad creciente. Las reuniones estaban llenas de intensos debates y predicaciones inspiradoras. Saulo utilizó su conocimiento de las Escrituras y sus habilidades argumentativas para fortalecer la fe de los nuevos convertidos, mientras que Bernabé, con su naturaleza alentadora, consolidó la unidad del grupo. Fue en esta ciudad donde por primera vez los discípulos de Jesús recibieron un nombre que los distinguió: cristianos. El impacto de esta denominación fue profundo. Antes de esto, los seguidores de Cristo eran solo una rama dentro del judaísmo, conocidos como el Camino, pero ahora recibieron su propia identidad. La iglesia en Antioquía ya no era solo una extensión del templo judío, era algo nuevo, un movimiento que trascendería fronteras y culturas. Mientras enseñaban y consolidaban la fe de esta comunidad, ocurrió una revelación sorprendente. Durante una reunión de oración y ayuno, el Espíritu Santo habló claramente a los líderes de la iglesia: «Aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». El mensaje era claro. Era hora de llevar el evangelio más allá de las fronteras. Después de un periodo de oración y la imposición de manos, Bernabé y Saulo fueron enviados en su primera gran misión. Pocos sabían ellos que estaban a punto de embarcarse en el viaje más desafiante de sus vidas. Con la bendición de la iglesia, en Antioquía, Bernabé y Saulo partieron en un viaje que cambiaría no solo sus vidas, sino también el futuro del cristianismo. El viento de la valentía y la misión estaba en sus velas, y la ciudad portuaria de Seleucia era el punto de partida. Juntos emprendieron su camino hacia Chipre, una isla conocida por su gran diversidad cultural y religiosa. Al desembarcar, los dos misioneros comenzaron a predicar en las sinagogas, llevando el mensaje de Cristo a los judíos que vivían allí. En Pafos, la capital de la isla, encontraron a un oponente inesperado: Elimas, un hechicero que tenía la atención del gobernador romano, Sergio Paulo. Elimas, preocupado por el impacto de la nueva fe, trató de apartar al gobernador del mensaje de Pablo y Bernabé. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, confrontó al hechicero con una firmeza que no dejó lugar a dudas. Lo reprendió públicamente, dejándolo temporalmente ciego como señal del poder divino. El gobernador, impresionado por el milagro, creyó en el Evangelio y se convirtió en seguidor de Cristo. Este fue el primer gran fruto de la misión de Monis 26, Pablo. La conversión de un líder romano, lo que no solo significaba la difusión de la fe, sino también una validación del poder de Dios sobre los reinos terrenales. Desde Chipre, los misioneros viajaron a Asia Menor, entrando en la región de Panfilia, donde llegaron a la ciudad de Perche. Fue allí donde Juan Marcos, el primo de Bernabé, los dejó y regresó a Jerusalén, una decisión que más tarde llevaría a un desacuerdo entre Bernabé y Pablo. Sin embargo, el trabajo misionero no se detuvo. Continuaron su viaje pasando por Antioquía de Pisidia, donde predicaron en una sinagoga local. El impacto del mensaje de Pablo fue inmediato.
Habló a los judíos y a todos los gentiles presentes, destacando que Jesús era el cumplimiento de las promesas hechas a Israel. La ciudad se conmovió. Algunos se convirtieron, pero otros se encolerizaron con la predicación del apóstol. Surgió una gran oposición, y Pablo y Bernabé se vieron obligados a huir a Iconio, una ciudad cercana, donde continuaron predicando con fervor. En Listra, Pablo fue apedreado hasta quedar inconsciente, dejado por muerto por aquellos que lo odiaban. Pero como un verdadero ejemplo de perseverancia, se levantó, sacudió el polvo de sus ropas y contra todo pronóstico continuó su misión. Sus seguidores en Listra se sorprendieron de su coraje y muchos de ellos se unieron al movimiento cristiano. El viaje continuó con más desafíos, más conversiones y más persecuciones. En Derbe, otra ciudad importante en la región, Pablo y Bernabé establecieron una nueva iglesia, antes de regresar y visitar las ciudades donde habían plantado iglesias, fortaleciendo las comunidades. Cada nuevo lugar fue una victoria, pero también un campo de batalla espiritual y físico. Cuando finalmente regresaron a Antioquía, la misión había terminado, pero los ecos de este viaje resonaron en todo el Imperio Romano. Las semillas del Evangelio habían sido sembradas en tierras lejanas y las iglesias de gentiles comenzaron a florecer. Una clara señal de que la obra de Dios iba más allá de las fronteras de Israel. Después del primer viaje misionero, Pablo y Bernabé continuaron expandiendo los límites del Evangelio y una de las paradas más fascinantes de Pablo sería en Atenas, uno de los mayores centros de filosofía y pensamiento en la antigüedad. Atenas, con su Areópago, era el corazón del debate intelectual, donde se discutían grandes ideas filosóficas bajo la sombra de las imponentes columnas del templo de Atenea. Cuando Pablo llegó a la ciudad, se sintió profundamente conmovido, al ver tantos altares y estatuas dedicados a diferentes dioses. Rápidamente se dio cuenta de que la ciudad estaba llena de religiosidad, pero carecía de una verdadera comprensión. Entre tantas deidades, Pablo se encontró con un altar dedicado a un dios desconocido, y esto encendió una chispa de inspiración en su mente. Pablo luego fue al Areópago, donde se reunían los filósofos listos para discutir cualquier nueva idea. Fue invitado a hablar ante una audiencia exigente y escéptica, compuesta por epicúreos y estoicos, que siempre estaban en busca de un argumento que los convenciera o al menos los entretuviera. Pablo sabía que esto sería un desafío, pero también una oportunidad para transformar la mente de las personas con el mensaje del Evangelio. Con gran sabiduría y tacto comenzó su discurso. En lugar de atacar directamente las creencias de los atenienses, Pablo hizo una profunda conexión con la cultura local. Dijo: «Hombres de Atenas, percibo que en todos son muy religiosos, porque he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Por lo tanto, a aquel a quien ustedes adoran sin conocer, a éste les anuncio». Con esta introducción, captó la atención de todos, haciendo que su mensaje fuera más probable que fuera recibido con curiosidad. Continuó explicando que el Dios que él proclamaba no estaba hecho de oro, plata o piedra, como los ídolos que adornaban la ciudad. Este Dios, según Pablo, era el creador del universo, que no habita en templos hechos por manos humanas y que no depende de rituales ni ofrendas. Pablo utilizó la filosofía griega para ilustrar su mensaje. Citó a poetas y filósofos conocidos como Epiménides y Arato para mostrar que incluso los pensadores griegos habían tocado la idea de un ser supremo, aunque de una manera incompleta. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, también somos su descendencia. Al mencionar la resurrección de Jesús, Pablo tocó un punto crucial: la creencia en la vida después de la muerte y la idea de un juicio final. Esta parte de su discurso provocó reacciones mixtas. Algunos se rieron de Pablo, encontrando absurda la idea de un hombre resucitado de los muertos, mientras que otros se sintieron intrigados y pidieron escucharlo de nuevo. Aunque el resultado inmediato del discurso no fue una conversión masiva, Pablo logró plantar una semilla importante. Entre los que escucharon su mensaje, algunos se convirtieron, como Dionisio, un miembro del Areópago, y una mujer llamada Dámaris, dos figuras influyentes que se convirtieron en seguidores de Cristo. Este evento en Atenas fue un hito significativo en la misión de Pablo. No solo alcanzó a una audiencia intelectual, sino que también demostró que el Evangelio era un mensaje universal, capaz de conectar con todas las culturas, filosofías y creencias. El valor de Pablo al predicar el Evangelio de manera contextualizada y respetuosa, pero sin comprometer la verdad, se convirtió en un ejemplo de cómo la fe cristiana podía infiltrarse en las corrientes culturales del mundo romano. Con el eco del discurso en Atenas aún resonando en su mente, Pablo sabía que la misión que estaba cumpliendo no sería fácil,
pero también sabía que, con cada ciudad que visitaba, el mensaje de Cristo ganaba fuerza, incluso frente a la creciente hostilidad. Los milagros que realizaba eran manifestaciones del poder de Dios, señales de que su misión estaba siendo guiada por algo más grande que él mismo. En Iconio, una ciudad de la región de Pisidia, el trabajo de Pablo comenzó a dar frutos, pero también atrajo resistencia. Él y Bernabé predicaban con valentía, sanando a los enfermos y realizando milagros. La noticia se propagó rápidamente y muchos gentiles y judíos comenzaron a convertirse, emocionados por la novedad del Evangelio. Sin embargo, esta popularidad no pasó desapercibida para las autoridades locales. Los líderes judíos, temiendo la pérdida de su influencia, incitaron a la población contra los misioneros, difundiendo falsedades sobre ellos. Esto resultó en una persecución violenta y Pablo y Bernabé se vieron obligados a huir a Listra. Allí, una vez más, la obra de Dios fue evidente. En Listra, un hombre que había estado paralizado desde su nacimiento estaba escuchando a Pablo predicar. El apóstol, al ver la fe del hombre, le dijo con autoridad: «Levántate y anda». Y para asombro de todos, el hombre se levantó y comenzó a caminar. El milagro causó gran emoción en la ciudad. Los habitantes, impresionados por el poder divino, comenzaron a llamar a Pablo Hermes y a Bernabé Zeus, creyendo que los dioses del Olimpo habían visitado la tierra disfrazados. Esta reacción inicial de adoración pareció confirmar que el trabajo de Pablo estaba prosperando. Sin embargo, la historia dio un giro inesperado. Pronto, algunos judíos que se habían opuesto a la predicación de Pablo en Iconio llegaron a Listra y comenzaron a incitar a la multitud contra él. De repente, aquellos que habían aclamado a Pablo como un dios ahora lo atacaron violentamente. Lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon hasta dejarlo inconsciente, creyendo que estaba muerto. El cuerpo de Pablo fue dejado allí, a merced de los muertos, pero milagrosamente se levantó. Determinado a continuar su misión, regresó a la ciudad de Listra, donde, a pesar de las cicatrices y el dolor, predicó nuevamente. Al día siguiente, él y Bernabé partieron hacia Derbe, donde continuaron predicando y estableciendo nuevas iglesias, desafiando las fuerzas del mal con el valor que solo aquellos con una fe inquebrantable pueden poseer. En cada ciudad que visitaba, Pablo presenció milagros, sanaba a los enfermos, expulsaba demonios e incluso sobrevivió a apedreamientos y otros intentos de quitarle la vida. Pero los milagros de Pablo no eran solo señales físicas, también tenían un profundo significado espiritual, una demostración del poder de Dios en el mundo y la validación de su mensaje. Sin embargo, la resistencia crecía con cada paso. Pero la verdadera misión de Pablo no era solo realizar maravillas, era sembrar la palabra de Cristo. Sabía que la persecución era inevitable, pero su fe inquebrantable lo impulsaba hacia adelante, sin mirar atrás. Para él, el sufrimiento y los desafíos eran solo parte del camino hacia la victoria que Dios le había prometido. Los milagros realizados por Pablo fueron, sin lugar a dudas, manifestaciones del poder divino, pero las persecuciones y dificultades que enfrentó también fueron señales de que estaba en el camino correcto. El enemigo actuaba contra él porque sabía que la luz de Cristo se estaba extendiendo cada vez más, transformando vidas y desafiando las estructuras de poder del Imperio Romano. A medida que los viajes misioneros de Pablo lo llevaban a vastas distancias y a desafíos cada vez mayores, nunca perdió su conexión con las comunidades que había fundado. Aunque físicamente distante, sus palabras tenían el poder de cruzar fronteras y el tiempo. Las cartas que escribió, conocidas como epístolas, se convirtieron en uno de los pilares del cristianismo, y sus enseñanzas resonarían durante siglos. En Corinto, escribió a una comunidad que estaba dividida y confundida, envuelta en disputas internas e inmersa en comportamientos inmorales. En su carta, conocida como 1 Corintios, les instó a buscar la unidad, vivir con amor y seguir los principios del Evangelio. Habló de la importancia de la gracia de Dios, la resurrección de Cristo y cómo la iglesia debía ser el cuerpo de Cristo, con todos los miembros trabajando juntos en armonía. Pero sus cartas no eran solo instrucciones sobre la vida cristiana, también eran profundamente personales y reflexivas. En Filipenses, Pablo, incluso en medio del sufrimiento y el encarcelamiento, transmitió un mensaje de alegría inquebrantable. Habló de la felicidad que viene de Cristo y de la importancia de mantener el enfoque en la eternidad sin importar las dificultades temporales. Su famosa declaración, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece», no era solo un consejo optimista, sino una expresión de su absoluta confianza en Dios. Cada una de sus epístolas traía una lección profunda. En Gálatas insistió en la importancia de la salvación por fe, no por las obras de la ley.
En Efesios exploró la naturaleza de la Iglesia como el cuerpo de Cristo y el llamado de los cristianos a vivir en unidad y santidad. En Romanos sentó las bases para la doctrina cristiana, tratando temas como la justificación por la fe, la gracia divina y la vida en el Espíritu. Estas cartas no eran meras respuestas a problemas específicos, contenían principios atemporales que aún hoy dan forma al cristianismo. Lo que comenzó como un simple método de comunicación con las comunidades que Pablo había fundado se convirtió en una poderosa herramienta de enseñanza. Sus escritos estaban vivos, inspirados por el Espíritu Santo y llenos de sabiduría divina. A pesar de todos los desafíos que enfrentó, prisión, naufragios, persecución, las epístolas de Pablo se convirtieron en un faro de esperanza y dirección para los primeros cristianos. Ofrecían consuelo en tiempos de angustia, sabiduría en momentos de duda y una visión clara del llamado a vivir como discípulos de Cristo. Pero Pablo también era muy humano en sus cartas. Compartía sus propias debilidades, luchas personales e incluso momentos en los que se sentía desanimado. Esto hizo que sus palabras fueran aún más poderosas, ya que los cristianos podían ver que el apóstol también enfrentaba desafíos y dificultades. La diferencia radicaba en cómo él elegía responder a esos desafíos, con fe, oración y una firme confianza en Dios. Las epístolas de Pablo, con sus enseñanzas profundas y personales, no eran solo para los primeros cristianos. Cruzaron el tiempo y el espacio, convirtiéndose en un legado eterno que sigue inspirando, enseñando y guiando a millones de cristianos hasta el día de hoy. Después de años de viajes, predicación y milagros, el viaje de Pablo finalmente lo llevó de regreso a Jerusalén, la ciudad donde ocurrió su conversión. Sin embargo, su llegada estuvo marcada por una creciente tensión. A pesar de su transformación, muchos aún veían a Pablo con sospecha, especialmente entre los judíos, que lo consideraban un traidor. Ya no se sentía en casa en las sinagogas de Jerusalén, y la ciudad que una vez consideró suya, ahora lo miraba con hostilidad. Al llegar, Pablo sabía que su misión sería más difícil que nunca. Se reunió con los apóstoles y líderes cristianos, pero pronto se enteró de que su presencia había causado murmullos. Algunos judíos radicales habían oído hablar de su predicación entre los gentiles y cómo estaba esparciendo el evangelio sin exigir que los conversos siguieran las tradiciones de la ley de Moisés. Esto causó una inmensa furia entre los líderes religiosos, quienes veían su predicación como una amenaza a su control sobre el pueblo. En un momento crítico, Pablo fue reconocido en el templo y rápidamente se formó un alboroto. Una multitud furiosa lo arrastró fuera del templo y comenzó a golpearlo. Los gritos de herejía y traidor resonaban por las calles de Jerusalén y Pablo estuvo al borde de la muerte. Pero su suerte no estaba completamente perdida. La noticia llegó a los soldados romanos que patrullaban la ciudad y rápidamente intervinieron, arrestando a Pablo y evitando que la multitud lo matara. Sin embargo, esto no significaba que el apóstol estuviera fuera de peligro. Fue encarcelado y llevado a una prisión romana, donde se le sometió a juicio. Durante el proceso, Pablo usó su ingenio para navegar por las turbulentas aguas del sistema judicial. Reveló su identidad como ciudadano romano, lo que le otorgaba ciertos derechos y lo salvó de las manos de la multitud. A pesar de esto, los líderes judíos insistieron en acusarlo de incitar disturbios y profanar el templo. En un momento dramático, Pablo, de pie ante el tribunal, se encontró dividido entre dos grupos: los fariseos, que aceptaban la resurrección de los muertos, y los saduceos, que la rechazaban. Con gran habilidad, utilizó esta diferencia teológica para sembrar discordia entre sus acusadores, creando confusión y permitiéndole ser llevado a un lugar seguro sin que se llegara a un veredicto. La situación, sin embargo, estaba lejos de resolverse. Pablo sabía que su juicio en Jerusalén no terminaría favorablemente. Al apelar al emperador romano, utilizó sus derechos como ciudadano para asegurarse de que el caso fuera llevado a Roma. La decisión de Pablo de apelar a Roma no fue solo una estrategia legal, sino también un reflejo de su confianza en que su misión de esparcir el evangelio estaba lejos de haberse completado. Creía firmemente que incluso frente a la adversidad y la hostilidad, Dios lo estaba guiando hacia un propósito mayor. A pesar de su encarcelamiento, Pablo no permitió que esto alterara su misión. Continuó predicando y escribiendo, haciendo discípulos y fortaleciendo a los creyentes, incluso desde su celda. Su fe inquebrantable y valentía ante la persecución se convirtieron en un testimonio vivo de su dedicación a la causa de Cristo. Y, aunque su juicio en Jerusalén fue uno de los momentos más difíciles de su vida, sabía que no sería el final de su historia. Con su apelación a Roma aceptada, Pablo se preparó para el largo viaje a la capital del imperio. El viaje, lleno
de riesgos y desafíos, representaba no solo una reubicación física, sino también una etapa decisiva en su destino divino. Sabía que lo estaban guiando hacia un lugar donde su misión podría alcanzar mayor influencia, y que su presencia allí tenía un propósito mayor que simplemente ser juzgado. El viaje, sin embargo, estuvo lejos de ser pacífico. Durante el trayecto, el barco que llevaba a Pablo y otros prisioneros enfrentó una terrible tormenta, una de las más violentas que los marineros jamás habían presenciado. Las aguas furiosas desgarraban las velas y el barco, balanceándose incontrolablemente, parecía a merced de las fuerzas de la naturaleza. La tripulación estaba desesperada, intentando todo para salvar la embarcación, pero la tormenta no mostraba signos de amainar. En medio del caos, Pablo, a pesar de ser un prisionero, se levantó y habló con los marineros y pasajeros. Él, como siempre, demostró fe inquebrantable y les dijo a todos que a pesar de la violencia de la tormenta, nadie se perdería. Relató haber recibido una visión de un ángel del Señor, quien le aseguró la protección y seguridad de todos a bordo. Estas palabras dieron confianza a la tripulación, y aunque eran escépticos, estaban dispuestos a confiar en la promesa del apóstol. La tormenta no cesó, y el barco fue llevado por las turbulentas aguas durante días. La comida se agotó y las fuerzas comenzaron a decaer. Cuando la esperanza estaba al límite, el barco finalmente encalló en la costa de una pequeña isla, Malta. Los sobrevivientes, incluyendo a Pablo, llegaron a la orilla, exhaustos y aliviados, pero con un nuevo desafío por delante: sobrevivir en la isla dura y desconocida. Los habitantes de Malta, que resultaron ser acogedores y hospitalarios, ayudaron a los náufragos, ofreciéndoles comida y refugio. Pablo, siempre dispuesto a servir, encendió un fuego para calentar a los demás, pero en un momento de aparente descuido fue mordido por una serpiente venenosa que se había escondido en las madera que había reunido. Los habitantes de la isla que presenciaron el evento se sorprendieron y comenzaron a murmurar, creyendo que Pablo era un criminal que, después de sobrevivir al naufragio, ahora estaba recibiendo la justicia divina. Sin embargo, para sorpresa de todos, Pablo no sufrió daño alguno. La mordedura no causó ningún daño y continuó su viaje con salud y vigor. Este milagro fortaleció aún más la fe de los habitantes de Malta, quienes comenzaron a verlo como un hombre bendecido por Dios. Muchos empezaron a escuchar sus palabras, y Pablo, con su corazón siempre enfocado en evangelizar, aprovechó la oportunidad para predicar y sanar a los enfermos de la isla. La estancia de Pablo en Malta fue un tiempo de preparación, y su presencia fue crucial para que el evangelio llegara a nuevos corazones. Durante los 3 meses que pasó en la isla, realizó milagros y dejó una marca duradera en la comunidad local. Cuando finalmente fue posible continuar su viaje, se embarcó nuevamente, ahora con más confianza y una misión aún más clara. A pesar de todos los obstáculos, Pablo sabía que Dios estaba guiando sus pasos. El viaje a Roma, que parecía ser solo una cuestión de justicia, se convirtió en una nueva oportunidad para esparcir la palabra y fortalecer la fe, incluso en circunstancias adversas. Cuando Pablo llegó a Roma, fue puesto bajo custodia, pero, debido a su estatus de ciudadano romano, se le permitió cumplir su condena bajo arresto domiciliario en lugar de ser arrojado a una prisión común. Este trato especial no significaba que Pablo estuviera libre. Aún estaba bajo vigilancia militar y enfrentaba juicio por sus acciones. Sin embargo, la casa en la que se encontraba de alguna manera se convirtió en un centro de evangelización, ya que Pablo recibía visitas y continuaba predicando incansablemente. A pesar de estar encarcelado, no veía su situación como un obstáculo para la misión que Dios le había encomendado. De hecho, Pablo vio su encarcelamiento como una oportunidad providencial. Aprovechó el tiempo para escribir cartas, muchas de las cuales se convirtieron en parte de las Escrituras, ofreciendo orientación y ánimo a las comunidades cristianas que había fundado durante sus viajes. Cartas como Filipenses, Efesios, Colosenses y Filemón surgieron durante este tiempo, donde abordó temas profundos como la alegría en el Señor, la unidad de la Iglesia y la importancia de mantenerse fieles a la fe sin importar las circunstancias. Durante este tiempo, Pablo recibió muchas visitas, incluidos discípulos, nuevos conversos e incluso otros prisioneros. Compartió con todos la esperanza y el amor de Cristo, siempre animándolos a mantener su enfoque en el Evangelio. Su encarcelamiento no fue un tiempo de aislamiento. Por el contrario, se convirtió en un punto de encuentro para aquellos que buscaban consuelo y guía en tiempos difíciles. Se convirtió en un mentor, un guía espiritual y, lo más importante, un ejemplo de fe resistente. Su encarcelamiento en Roma también fue un testimonio de su inmenso coraje. A pesar de estar a merced de las autoridades romanas, no se dejó intimidar.
Continuó predicando a aquellos que visitaban su casa, incluyendo a menudo a los soldados romanos que custodiaban la prisión. Estos soldados, que pasaban largas horas con Pablo, no podían evitar sentirse conmovidos por su mensaje. El apóstol sabía que cada persona que encontraba, ya fuera un visitante cristiano o un guardia romano, tenía el potencial de ser impactada por la palabra de Dios. Pero el encarcelamiento en Roma no fue solo un tiempo de predicación y de escribir cartas. También fue un tiempo de profunda reflexión. Pablo sabía que el final de su viaje estaba cerca, pero no enfrentó la muerte con miedo. Se había entregado por completo al Evangelio y sentía que su trabajo estaba casi completo. Sin embargo, no dejó de luchar por la causa de Cristo, creyendo que la semilla que había plantado a lo largo de los años continuaría creciendo, incluso si ya no estaba físicamente presente. La vida de Pablo en Roma estuvo marcada, por una libertad paradójica dentro del confinamiento. Estaba restringido a un pequeño espacio, pero su mensaje y su impacto eran ilimitados. Su fe, en lugar de ser destruida por las cadenas y muros de su prisión, se alimentaba de la confianza de que estaba cumpliendo la voluntad de Dios hasta el final. En los meses que siguieron a su llegada a Roma, Pablo se encontró en un estado de profunda introspección, pero también de intensa productividad espiritual. Su confinamiento no limitó su ministerio. Por el contrario, se convirtió en una oportunidad para reflexionar, enseñar y fortalecer la fe de muchos a través de sus palabras escritas. Sabía que a pesar de las barreras físicas que enfrentaba, sus cartas llegarían a muchas personas y serían leídas y compartidas entre las iglesias de todo el Imperio Romano. Entre los textos más destacados que Pablo escribió durante su encarcelamiento, se encuentran la carta a los Filipenses, la carta a los Efesios, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón. Cada una de estas cartas refleja el corazón pastoral de Pablo, su amor por Cristo y su preocupación por el bienestar espiritual de los cristianos. En la carta a los Filipenses, por ejemplo, Pablo expresó su inquebrantable gozo en el Señor a pesar de sus circunstancias. Escribió con entusiasmo sobre lo que significaba vivir una vida digna de Cristo, incluso en medio del sufrimiento. Instó a los filipenses a no desanimarse por las dificultades y a vivir con gratitud y humildad, siempre confiando en la providencia de Dios. La carta rebosa de un espíritu de satisfacción y Pablo anima a los cristianos a regocijarse en el Señor en todo momento. En la carta a los Efesios profundizó en la comprensión de la unidad de la Iglesia y el papel vital de Cristo en la vida de los creyentes. Pablo escribió sobre el poder de la gracia de Dios, la importancia de la comunión entre los santos y la necesidad de vivir una vida que reflejara la santidad de Cristo. También habló sobre las relaciones entre esposos y esposas, padres e hijos, y cómo todos estos lazos deben ser guiados por el amor y la obediencia a Cristo. En la carta a los Colosenses, Pablo abordó la supremacía de Cristo y la necesidad de que los cristianos se mantuvieran firmes en la fe, resistiendo las tentaciones que podrían alejarlos de la verdad. Advirtió contra las enseñanzas falsas y enfatizó que en Cristo mora la plenitud de Dios. Para él, la centralidad de Cristo era clave para la vida cristiana y desafió a los colosenses a vivir conforme a esta verdad. Finalmente, en la carta a Filemón, Pablo intercedió por un esclavo fugitivo llamado Onésimo que se había convertido al cristianismo. En un tono personal y afectuoso, Pablo le pidió a Filemón que perdonara a Onésimo y lo aceptara de nuevo como hermano en Cristo, no como esclavo. Esta carta es un hermoso ejemplo del espíritu reconciliador de Pablo y su profundo compromiso con los principios del Evangelio que buscan restaurar las relaciones y promover la dignidad de todas las personas. Las cartas de Pablo, escritas bajo confinamiento, se convirtieron en fundamentos de la teología cristiana y la formación de las primeras comunidades. No fueron meras comunicaciones personales o instrucciones. Fueron manifestaciones de su inquebrantable confianza en Dios y su deseo de fortalecer la fe de aquellos que las leyeran. Incluso en prisión, nunca se sintió espiritualmente aislado, ya que sabía que sus palabras estaban en sintonía con la misión divina que lo guiaba. A través de estas cartas, Pablo dejó un legado que trascendió las limitaciones de su prisión. Continúan enseñando e inspirando a los cristianos hasta el día de hoy, sirviendo como una fuente de profunda reflexión sobre la vida en Cristo y cómo vivir el Evangelio en medio de los desafíos. Pablo no fue solo un misionero, fue un arquitecto de la iglesia primitiva, modelando su teología y práctica de maneras que resuenan hasta el día de hoy. Su visión del cristianismo fue radical, incluso revolucionaria, porque creía firmemente que la fe cristiana debía ser universal. No veía los límites del judaísmo como un obstáculo para el Evangelio.
Por el contrario, estaba convencido de que el Evangelio debía ser llevado a todas las personas sin excepción, y fue así como comenzó a predicar a los gentiles, los no judíos. Este enfoque en incluir a los gentiles fue uno de los mayores legados de Pablo. Ayudó a transformar el cristianismo de una secta dentro del judaísmo a una fe global capaz de atraer a personas de diferentes culturas y orígenes. Su trabajo fue la base para un cristianismo que se expandió no solo a través de ciudades y aldeas, sino por todo el imperio. Al establecer comunidades de fe, creó una red de iglesias unidas por la creencia en la gracia y salvación ofrecidas por Jesucristo. Además, la forma en que Pablo abordó la iglesia en sus epístolas fue innovadora. No solo transmitió doctrinas, sino que también ofreció orientación práctica para la vida cristiana. Sus cartas eran tanto instrucciones como correcciones, y siempre se preocupó por crear una iglesia que fuera tanto teológicamente sólida como espiritualmente viva. Enseñó sobre la naturaleza del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia y la importancia de vivir la fe a través de la acción. Para él, ser cristiano no se trataba solo de creer, sino de vivir conforme a las enseñanzas de Jesús en todos los aspectos de la vida. Sin embargo, la contribución de Pablo no fue solo teológica, sino también práctica. Estableció iglesias en lugares como Corinto, Éfeso, Filipos y Roma, proporcionándoles estructura y guía. Estas iglesias se convirtieron en centros de adoración y evangelización, difundiendo el mensaje de Cristo más allá de las fronteras del Imperio Romano. Su capacidad para establecer comunidades sostenibles ayudó a crear la base sólida sobre la cual el cristianismo se expandiría por todo el mundo. Aunque enfrentó oposición de los líderes judíos e incluso de otros cristianos que cuestionaban su misión a los gentiles, el coraje de Pablo nunca vaciló. Continuó enseñando con pasión que en Cristo ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, todos son iguales ante Dios. Imaginaba una iglesia que, aunque compuesta por diferentes culturas y clases sociales, estaría unida por la fe común en Jesús. La influencia de Pablo sobre la iglesia primitiva fue tan profunda que mucho después de su muerte, sus enseñanzas siguieron moldeando el cristianismo y guiando a la iglesia en su misión a lo largo de los siglos. Nos dejó una teología que aún sustenta la doctrina cristiana hoy, y una visión de la iglesia que, a pesar de las dificultades y divisiones, nunca dejó de buscar la unidad en Cristo. Su impacto no se limitó a su tiempo o lugar. Perpetuó un mensaje de amor, inclusión y redención que trasciende generaciones y fronteras. A medida que pasaron los años, la vida de Pablo siguió marcada por una inmensa dedicación a la causa cristiana, pero también por el peso de las adversidades. Después de enfrentar innumerables encarcelamientos, naufragios y persecuciones, sabía que sus días estaban contados. Su ministerio lo había llevado a varias partes del mundo romano, y sabía que su viaje estaba a punto de terminar de una manera dramática y dolorosa. El imperio de Nerón, cruel y despiadado con los cristianos, estaba en su apogeo, y Pablo se encontró una vez más encarcelado, esta vez en Roma. Sin embargo, el encarcelamiento no fue el fin del trabajo de Pablo. Incluso en sus últimos días, continuó escribiendo, instruyendo y animando a las iglesias que había fundado. Sabía que su vida estaba a punto de ser sacrificada, pero aún así, en sus últimas cartas demostró un espíritu de victoria, fe inquebrantable y un profundo deseo de que sus compañeros creyentes se mantuvieran firmes. Sabía que, aunque su muerte era inminente, el mensaje que había proclamado seguiría vivo a través de las generaciones. La decisión de Nerón de ordenar la ejecución de Pablo fue motivada por la creciente hostilidad del imperio hacia el cristianismo, una fe que se expandía rápidamente y desafiaba los valores del imperio romano. Como ciudadano romano, Pablo tenía derecho a una ejecución más digna: decapitación. La ejecución de Pablo tuvo lugar justo fuera de la ciudad de Roma, un lugar que más tarde se convertiría en un importante sitio de peregrinaje para los cristianos en las siguientes décadas. El momento de su muerte, aunque trágico, también estuvo marcado por un espíritu de serenidad. Pablo no permitió que el desaliento o la desesperación lo invadieran ante lo inevitable. Al contrario, vio la muerte no como un fin, sino como la culminación de su misión en la tierra. En uno de los pasajes más emotivos de sus cartas escribió a Timoteo, su discípulo y amigo, diciendo: «He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe». Estas palabras se convirtieron en un símbolo de su legado y de la forma en que vivió su vida. Para Pablo, el martirio no era una tragedia, sino una transición a algo eterno y glorioso con Cristo. La muerte de Pablo no marcó el fin de su influencia. Por el contrario, fue la culminación de su misión divina, y su legado continuó a través de sus cartas, enseñanzas y las comunidades que ayudó a establecer. No murió en vano.
Su vida y muerte se convirtieron en un poderoso testimonio del poder transformador de Cristo. Para los cristianos de la época, su muerte fue un recordatorio de que la fidelidad a Cristo a menudo requeriría sacrificios profundos, pero también sería recompensada con la vida eterna. Pablo fue enterrado en Roma y su tumba se convirtió en un lugar sagrado de peregrinaje. Su muerte, marcada por la fe y el coraje, inspiró a innumerables cristianos a seguir sus pasos y vivir con la misma dedicación y compromiso con el Evangelio. Su influencia en la iglesia primitiva y en la historia del cristianismo continúa, sintiéndose hasta el día de hoy. El impacto de Pablo en la historia del cristianismo no puede ser subestimado. Su legado es sin duda uno de los más duraderos e influyentes de todos los tiempos. A través de sus viajes misioneros, cartas y predicación, no solo difundió el mensaje de Cristo por todo el mundo romano, sino que también sentó las bases teológicas y doctrinales que hoy sustentan la fe cristiana. Su obra se convirtió en la columna vertebral de una iglesia que, inicialmente una pequeña secta, creció hasta convertirse en la religión más grande del mundo. Pablo escribió muchas de las epístolas que forman el Nuevo Testamento, incluidas cartas fundamentales, como Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Estas cartas no solo eran instrucciones teológicas, sino que también ofrecían consejos prácticos para las comunidades cristianas emergentes. Abordó cuestiones que iban desde la unidad de la iglesia hasta cómo vivir según las enseñanzas de Jesús. Su énfasis en la gracia, la fe y la salvación por la fe fue crucial para definir el cristianismo primitivo. Además de sus contribuciones teológicas, el impacto de Pablo también fue social y cultural. Al predicar el Evangelio a los gentiles, derribó las barreras que previamente existían entre judíos y no judíos. La fe cristiana, que inicialmente se había visto como restringida al pueblo judío, fue, a través de Pablo, transformada en una religión global e inclusiva. Demostró que en Cristo ya no había distinción entre judío y gentil, esclavo y libre, hombre y mujer. Esta idea revolucionaria de igualdad ante Dios se convirtió en uno de los pilares sobre los que se construyó la Iglesia, y esta visión perdura hasta el día de hoy. Su legado también es profundamente humano. En sus cartas, Pablo no dudó en exponer su vulnerabilidad. Habló de sus dificultades, luchas y su confianza inquebrantable en Cristo. Mostró al mundo que la verdadera fortaleza no proviene de la ausencia de debilidades, sino de la fe en Dios que nos sostiene incluso en la adversidad. Su vida de sacrificio y servicio se convirtió en un ejemplo para millones, y su viaje de transformación de perseguidor a apóstol sigue inspirando a aquellos que buscan redención. El trabajo de Pablo también ayudó a consolidar la importancia de la misión y la evangelización en la iglesia primitiva. Él veía la difusión del Evangelio como una misión universal, una tarea que todos los cristianos debían continuar. Su visión fue compartida por otros apóstoles y más tarde por toda la iglesia, creando una red de misioneros que seguirían difundiendo el Evangelio por todo el mundo. Históricamente, la vida y los escritos de Pablo ayudaron a dar forma a la identidad del cristianismo en sus primeros siglos. Ayudó a la iglesia a abordar cuestiones teológicas complejas, como la relación entre la ley judía y la gracia cristiana, el papel de la salvación y la naturaleza del cuerpo de Cristo. Estas cuestiones seguirían siendo debatidas a lo largo de la historia de la Iglesia, pero la base sentada por Pablo fue esencial para el desarrollo de la teología cristiana. Hoy, las iglesias de todo el mundo siguen viéndose como parte del legado de Pablo. Sus cartas son estudiadas, sus viajes misioneros son recordados y su visión inclusiva y transformadora sigue resonando en las comunidades cristianas contemporáneas. Pablo, el apóstol que comenzó su viaje persiguiendo a los cristianos, se convirtió en el gran defensor de la fe cristiana, y su legado es, sin duda, una de las más grandes herencias espirituales de la humanidad. El viaje de Pablo de Tarso es, sin lugar a dudas, uno de los más notables y transformadores de la historia humana. De un implacable perseguidor a un incansable apóstol, su vida refleja la profundidad de la gracia divina y el poder de la transformación espiritual. El ejemplo de Pablo nos enseña que nadie está fuera del alcance de Dios y que, sin importar las circunstancias, siempre hay un propósito mayor que cumplir. Su historia también revela la importancia de la fe y la dedicación a la misión de Cristo. Pablo no solo proclamó la palabra, sino que vivió conforme a ella, enfrentando el sufrimiento, la persecución e incluso la muerte con una confianza inquebrantable en la fidelidad de Dios. No permitió que sus dificultades o la hostilidad del mundo lo detuvieran en su misión, y esto lo convirtió en un modelo de perseverancia y coraje para los cristianos de todas las edades. Las epístolas de Pablo, que siguen guiando a la iglesia, son más que simples textos antiguos. Son cartas vivas, llenas de enseñanzas que aún
tocan los corazones y las mentes de los cristianos hoy en día. Abordó cuestiones que siguen siendo relevantes en los tiempos modernos: la unidad dentro de la Iglesia, la importancia de la gracia, la naturaleza del amor y cómo vivir una vida fiel a Cristo en un mundo desafiante. Sus palabras continúan, inspirando, corrigiendo y edificando. El mensaje central de la vida de Pablo es claro: la salvación por medio de la fe en Cristo y el llamado a compartir ese evangelio con el mundo. Nos mostró que la verdadera libertad y transformación vienen de la gracia de Dios y que la misión de difundir el amor de Cristo es una responsabilidad de todos los creyentes, no solo de los líderes espirituales. Finalmente, la historia de Pablo nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio viaje de fe. ¿Estamos viviendo conforme a los principios que Él enseñó? ¿Estamos dispuestos a ser usados por Dios sin importar nuestro pasado o las dificultades que enfrentamos? Pablo, con su vida radicalmente transformada, sigue siendo un testimonio de que la fe en Cristo puede cambiarlo todo, incluso a nosotros mismos. Así, el legado de Pablo sigue vivo no solo en la historia, sino en la vida de cada cristiano que es tocado por su mensaje e inspirado por su ejemplo. Él es un testimonio de que con Dios nada es imposible y que la gracia divina puede transformar incluso los corazones más duros, llevándolos a cumplir el propósito eterno de Dios. Y así, llegamos al final de este increíble viaje por la vida de Pablo de Tarso, un ejemplo de fe inquebrantable y transformación divina. Si te ha tocado esta historia de redención y aprendizaje, no olvides dejar tu comentario abajo. Me encantaría conocer tu opinión sobre el viaje de Pablo y cómo podría inspirar tu propia vida. Asegúrate de darle me gusta a este video y compartirlo con amigos que también puedan verse impactados por este poderoso mensaje. Y por supuesto, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún contenido fascinante sobre figuras históricas y temas espirituales que siguen dando forma al mundo de hoy. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.